En un hecho histórico, un grupo élite de la policía incursionó cerca de las 9:30 de la noche en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass en medio de un operativo militar y policial. El ex vicepresidente Jorge Glass fue llevado a la unidad de flagrancia en Quito, donde permaneció hasta esta mañana a las 7:20. El ex segundo mandatario correísta permanecerá detenido en La Roca, en Guayaquil, por la orden de prisión en el caso Reconstrucción de Manabí. Las relaciones de Ecuador con el gobierno de López Obrador estaban tensas, porque convirtió a su país en el refugio de dirigentes y delincuentes correístas. Expertos diplomáticos creen que México y Ecuador cometieron ilegalidades, pero que el gobierno nacional llevará la peor parte. Amigos, sábado 6 de abril de 2024 empezamos esta emisión especial de Televistazo por una noticia urgente: la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, en la que detuvieron a Jorge Glass. Noboa, AMLO, una ruptura histórica. El ex vicepresidente Jorge Glass fue detenido anoche en la Embajada de México en Quito. El bloque de seguridad incursionó en la sede diplomática, en donde se había refugiado desde diciembre del año pasado para evitar volver a la cárcel. Paul Romero con el informe. En un hecho sin precedentes, la policía incursionó anoche en la Embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. A las 21:50 empezó el movimiento en los exteriores de la sede diplomática, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Naciones Unidas, norte de la capital. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones del Ejército, llegaron en vehículos tácticos y 2 blindados para ejecutar la operación. Los policías ingresaron armados por las paredes y rejas de la embajada y colocaron en la puerta principal los vehículos 4x4. Las unidades especializadas tomaron el control de la embajada mexicana. La vigilancia fue extrema. Ecuavisa captó el momento en el que un uniformado caminó con un fusil por el techo para asegurar el ingreso. A las 22:03, la puerta se abrió sin ningún forcejeo. Los 2 vehículos ingresaron a la embajada. Hubo tensión y nerviosismo. Los agentes permanecieron 10 minutos en su interior. A las 22:13, los 2 vehículos de la policía salieron con un fuerte resguardo del bloque de seguridad. En el segundo blindado iba Jorge Glass. El jefe de la Cancillería de México, Roberto Canseco, intentó detener ese vehículo y los agentes le impidieron. ¡No! ¡Es un atropello! Él protestó por la incursión de la fuerza pública para detener al ex vicepresidente. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Fuentes oficiales señalaron que la orden al bloque de seguridad para intervenir en la embajada fue dada a las 16 horas. El gobierno tomó esta decisión porque las últimas alertas de inteligencia señalaban una posible fuga de Glass, después de que el gobierno de México le otorgó el asilo. Jorge Glass permaneció 9 horas en la unidad de flagrancia en Quito. El traslado a Guayaquil se cumplió con extremas medidas de seguridad. Diego Puente cuenta lo que ocurrió. Así salió esta mañana Jorge Glass del estacionamiento de la unidad de flagrancias en Quito, tras permanecer 9 horas en sus instalaciones. Militares y policías en la calle abrieron camino al vehículo blindado del ejército.
A su paso lo saludaron simpatizantes que llegaron para expresarle su apoyo. En el interior, el expresidente de Rafael Correa iba rodeado por agentes penitenciarios. Glass fue llevado al aeropuerto de Tababela, donde abordó un avión Twin Otter rumbo a Guayaquil. En el camino hacia la terminal, la policía, con las sirenas encendidas, obligó a ceder el paso a la caravana. Ya en la pista, Jorge Glass subió las escalinatas con dificultades y ayudado por los policías. El avión despegó cerca de las 9 de la mañana. La noche y madrugada anterior, el ex vicepresidente permaneció en la zona de aseguramiento de la unidad de flagrancias de Pichincha, donde fue llevado tras su detención. Contados simpatizantes y amigos llegaron a ese centro para conocer su situación legal. La asambleísta Yajaira Urresta explicó por qué no estuvieron otros líderes del correísmo. Que nuestros compañeros han sido perseguidos simultáneamente y que obviamente entendemos que ellos se encuentran dirigiéndose de otras provincias, haciendo las debidas gestiones para que no se tome como una obstrucción a la justicia. Los amigos de Glass mostraron su preocupación por la salud. Paramédicos llegaron a la medianoche sin dar explicaciones. Durante el tiempo que estuvo Glass detenido, se reforzó la seguridad con piquetes militares que apoyaron a los grupos de élites de la policía. El vehículo blindado que lo llevó al aeropuerto ingresó en la madrugada a La Cochera. El operativo se manejó con extremas medidas de seguridad y en ningún momento fue posible ver a Jorge Glass. Pasadas las 10 de la mañana, Jorge Glass ingresó a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Llegó en una tanqueta militar, se bajó esposado y cojeando. En las afueras del penal no hubo simpatizantes ni coidiarios. Luisa María Heredia cubrió el traslado. Jorge Glass ya está en la cárcel de máxima seguridad más conocida como La Roca en Guayaquil. Una vez que fue sacado de la unidad de flagrancia de Quito, el ex vicepresidente fue trasladado vía aérea a la base Simón Bolívar. El avión de las Fuerzas Armadas que lo transportaba aterrizó alrededor de las 9:30 de la mañana. En exteriores, solo la prensa nacional e internacional lo esperaba. Otra tanqueta militar que circuló por varias de las principales calles del norte de la ciudad y que iba en medio de un fuerte dispositivo de seguridad lo llevó hasta el penal, al que ingresó alrededor de las 10:15 de este sábado. En el sitio tampoco hubo simpatizantes o coidearios esperándolo, ni autoridades que den declaraciones. Glass llegó esposado, lucía cansado y con dificultades para caminar. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, se le realizará una valoración médica antes de que sea llevado a su celda. El recinto carcelario La Roca es parte del complejo penitenciario de Guayaquil. En él están también recluidos otros políticos y exfuncionarios. Hace exactamente una semana a ese penal fue llevado Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Y un día después, el domingo pasado, el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, también procesado por delincuencia organizada en el caso Purga. Además, en esa prisión está Francisco Barreiro Abad, el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es procesado por oferta de tráfico de influencias en el caso Nene. En La Roca permanece Carlos Angulo, alias Invisible, procesado por asesinato en el caso Villavicencio, y también varios cabecillas de organizaciones narcoterroristas. En total, de acuerdo con información oficial, en la cárcel de máxima seguridad, hasta el viernes había 50 privados de libertad. Glass se convirtió en el reo número 51. Están distribuidos un PPL por celda, no reciben visitas ni salen al patio y hay militares controlándolos. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador después de la incursión policial y militar a su embajada en Quito. El gobierno justificó su acción en que el asilo que México otorgó a Jorge Glass fue ilegal. Francisco Garcés tiene los detalles. La noche del viernes fue la más crítica para las relaciones entre Ecuador y México. Una hora después de iniciada la acción policial en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su decisión en un mensaje en X. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, escribió. La Cancillería mexicana calificó como brutal irrupción a la acción ecuatoriana y denunció la violación a la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas entre los países. El personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato.
México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. El gobierno ecuatoriano justificó su decisión y la dio a conocer en un boletín en el que explicó la necesidad de detener a Jorge Glass en la embajada. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. El gobierno considera que el asilo que México anunció a favor de Glass es ilegítimo porque el artículo 3 de la Convención de Caracas establece que será ilícito entregar ese beneficio a personas juzgadas o sentenciadas por delitos comunes, como es el caso de Glass. Rotas las relaciones entre Ecuador y México, los diplomáticos se preparan para regresar a sus países en las próximas horas. Ex cancilleres y especialistas en derecho internacional analizan la situación jurídica y diplomática entre Ecuador y México. Ecuador no podrá justificar, según ellos, el irrespeto a la normativa internacional al ingresar a la embajada mexicana. Lo explica Alex Ceballos. Los especialistas en derecho internacional coinciden en que México y Ecuador cometieron dos errores de carácter político que provocaron esta crisis diplomática. Primero fue de México, al otorgar un asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, sin tomar en cuenta las recomendaciones internacionales previstas en el Convenio de Caracas. El presidente de México, que obra por razones ideológicas, le concede el asilo a Glass, a pesar de que es un delincuente condenado por las Cortes. México prefirió irse por encima de esa convención. El Ecuador tenía toda la potestad de no otorgar ese salvoconducto. Y si el Ecuador no estaba de acuerdo, podíamos llevarlo nosotros a una corte internacional. El segundo error fue el de Ecuador, al disponer el ingreso a la Embajada de México, sin considerar la inviolabilidad de una sede diplomática, establecida en el artículo 22 de la Convención de Viena, y respaldada por 187 países. Porque al hacerlo así, el Ecuador está violando la Convención de Viena, que en su artículo 22 dice que los locales de las embajadas son sagradas, inviolables es la palabra exacta. El Ecuador ha cometido un error y ahora, lejos de tener nosotros la sartén por el mango, creo que vamos a tener que defendernos de algo que no tiene una explicación desde lo jurídico. Absolutamente inconcebible, y la verdad es que es inaceptable una actuación de esa naturaleza. Los expertos también coinciden en que jurídicamente para México será más viable justificar su derecho a otorgar asilo, aunque Glass tenga 2 sentencias ejecutoriadas. Para el Ecuador será más complicado respaldar su decisión de ingresar a un territorio soberano. Eso le va a colocar al Ecuador, aparte de los aplausos de la barra local, pero eso le va a colocar en una posición de debilidad. Yo veo imposible cómo defender esa postura del Ecuador, por mucho que se quiera decir que estamos en un conflicto armado interno o por mucho que se quiera decir que el señor Glass estaba fugando. Los especialistas prevén un panorama difícil para el Ecuador por las posibles sanciones internacionales. Y ahora vamos a los exteriores de la Embajada de México en el norte de Quito, donde se encuentra Alex Ceballos. Adelante, Alex, cuéntanos cómo está el ambiente ahí. Muchísimas gracias. 13 horas con 14 minutos. Debemos informar que hasta esta hora permanece el resguardo policial en los exteriores de la sede diplomática de México, ubicada en el norte de la capital, en una calle muy concurrida como es la Avenida Naciones Unidas. Vemos la calle principal y también la puerta por donde salió el vehículo que fue transportado el ex vicepresidente Jorge Glass. Hay la presencia de 15 policías que en este momento están custodiando todo el perímetro. Les hemos preguntado cuál es el objetivo y ellos señalan que es por seguridad que están custodiando todo el perímetro de la embajada, de la sede diplomática de México, ubicada acá en el norte de la capital. Debemos informar también que no se ha reportado durante toda la mañana movimiento de personal en el interior de esta sede diplomática. Tampoco han salido vehículos. En todo caso, la normalidad se mantiene en el interior sin ningún movimiento
dentro de lo que se puede observar a esta hora de la tarde. Hay los uniformados que, como podemos observar, ellos están ubicados a lo largo de todo el cerramiento que tiene esta sede diplomática, y hay un grupo de manifestantes, simpatizantes del correísmo, que están también 30 personas ubicados en este lugar para expresar su malestar frente a lo que ellos consideran injusto. Esta es la situación que nosotros podemos darles a conocer a esta hora de la tarde. Aquí en los alrededores de las Naciones Unidas hay un encuentro deportivo y hay una presencia masiva de personas, pero para el encuentro deportivo. Es lo que podemos reportarles a esta hora de la tarde, cuando son exactamente 13 horas con 15 minutos. Gracias, Alex, por tu informe. Y en la Embajada de Ecuador en México hay presencia de la Secretaría de Seguridad en ese país. Roberto Domínguez, de la cadena aliada Fuerza Informativa Azteca, tiene un reporte. Nos encontramos a las afueras de la Embajada de Ecuador en la Ciudad de México, justamente en esta sede diplomática ubicada en la colonia Polanco. Y así es como luce las afueras de estas instalaciones, con presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde muy temprano llegaron aquí a custodiar la Embajada de Ecuador. Bueno, pues está circulando en redes sociales una convocatoria a una protesta justamente la tarde de este sábado, precisamente, que se lleve a cabo a las afueras de estas instalaciones para, pues insisto, protestar en contra de la invasión a la soberanía nacional en Ecuador, en la Ciudad de México. Es el reporte que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Roberto, por tu informe. Y al volver, las reacciones de expertos a la incursión de Ecuador en la sede diplomática de México, ubicada en el norte de la capital. Ya volvemos con más información en esta emisión especial de Televistazo. Esta madrugada, la jueza Rita Bravo de la Corte Nacional legalizó la detención de Jorge Glass. El ex vicepresidente fue encontrado con 2 celulares y un iPad que ahora están en cadena de custodia. Glass estaba prófugo por el caso Reconstrucción de Manabí y tiene una segunda orden de captura para que termine de cumplir su sentencia ejecutoriada por los casos Odebrecht y sobornos. El reporte con Jacqueline Rodas. Las autoridades ecuatorianas ejecutaron la detención de Jorge Glass con la orden de localización y captura emitida en enero de este año por el ex juez nacional Luis Rivera en el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente es procesado por peculado y tenía estatus de prófugo. Este sábado a las 4 de la madrugada, la Corte Nacional legalizó la boleta de encarcelamiento y, según el parte policial de aprehensión, Glass tenía 2 teléfonos celulares iPhone y un iPad. El jefe de la Policía Judicial de Quito informó a la jueza Rita Bravo, ahora encargada del caso, que las evidencias ingresaron a cadena de custodia. El caso Reconstrucción de Manabí es el más reciente en contra del ex vicepresidente, pero él recibió su primera sentencia de 6 años de prisión en diciembre de 2017, como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. 10 jueces en todas sus instancias confirmaron que fue culpable de una trama de corrupción y que mediante su tío Ricardo Rivera recibió $13.5 millones en coimas para favorecer a la constructora brasileña con millonarios contratos de megaobras. Luego, Glass fue condenado junto con el expresidente Rafael Correa, exministros y empresarios, a 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos. Intentó salir de prisión presentando acciones constitucionales y peticiones de beneficios penitenciarios. Lo logró en 2 ocasiones. También consiguió que le junten las condenas de Odebrecht y Sobornos y al momento tiene en firme una pena unificada de 8 años. Ha estado privado de su libertad durante 5 años y 15 días. Tiene otra orden de localización y captura para cumplir los 2 años, 11 meses y 15 días de prisión que le restan. Glass también fue sentenciado por peculado en el caso Singue, pero se revocó el fallo y la fiscalía reinició la investigación. Tiene otras indagaciones penales, entre ellas por intimidación, tras la denuncia presentada por su ex asistente Soledad Padilla. Y Jorge Glass es parte de la lista de exfuncionarios y militantes del correísmo que han buscado protección diplomática en México, país que ha funcionado como centro de operaciones de la Revolución Ciudadana. Adriana Bermeo nos tiene un recuento de quiénes son. La relación entre el gobierno de López Obrador y el correísmo no es nueva. México ha funcionado como centro de operaciones de la Revolución Ciudadana desde el 2019, cuando algunos de sus militantes llegaron y en meses recibieron asilo político.
En abril del 2019, el ex canciller Ricardo Patiño huyó a México antes de que se emita la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de instigación. 6 meses después, ese país le otorgó asilo político. Tampoco Jorge Glass es el primer exfuncionario que pasa por la embajada mexicana en Quito. Tras las violentas manifestaciones de octubre del 2019, los legisladores Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina se refugiaron en la sede diplomática. 3 meses después, en enero del 2020, el gobierno mexicano les concedió asilo político. En esta nómina también consta el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, esposo de Buendía. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? La lista sigue. El primer funcionario del correísmo que huyó del país por problemas con la justicia fue el ex superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, en octubre del 2018. Meses después de su censura y destitución en la Asamblea Nacional. En enero del 2019, un juez le dictó orden de prisión preventiva por falsificación de documento público. México le otorgó el carné de refugiado humanitario en agosto de ese año. En octubre del 2018, Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, salió del país a Bolivia mientras la justicia la investigaba por el delito de oferta de tráfico de influencias. En noviembre fue destituida del cargo y solicitó refugio al gobierno de Morales. Por la crisis en ese país salió a México con protección internacional. Finalmente la fiscalía se abstuvo de acusarla y la orden de prisión fue levantada. El exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, sentenciado por el caso Sobornos, tiene la condición de refugiado en México desde mayo del 2021. Allí está la ex legisladora Viviana Bonilla, sentenciada por cohecho también en el caso Sobornos. Personajes de partidos políticos, abogados y periodistas ecuatorianos han reaccionado tras la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Hay posturas a favor y en contra de este hecho que terminó con la detención de Jorge Glass y también la ruptura de las relaciones con México, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Desde la irrupción en la Embajada de México en Quito, personajes de la política nacional han expresado su postura, pero también lo hacen abogados y periodistas. El expresidente Rafael Correa y líder de la Revolución Ciudadana responsabilizó al presidente Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica de su coideario. Luisa González, ex candidata a la presidencia por la misma tienda política, lo ratificó esta mañana en Quito, al igual que otros miembros de la bancada. Señalaron que pedirán el inicio del juicio político en contra de los titulares de la Cancillería, del Ministerio de Gobierno y de Defensa. Además, aseguraron que lo ocurrido forma parte de la campaña por la consulta popular. Demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo. Por eso, 11 veces no le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. El ex candidato presidencial por Construye, Cristian Zurita, señaló en su cuenta de la red social X que a esta hora el mundo nos ve como los peores, mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, señaló que fue un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional. Pero también hay voces de aprobación. El ex legislador y abogado Ricardo Noboa comparó lo ocurrido con la irrupción del ex mandatario colombiano Álvaro Uribe en Angostura en 2008 y aseguró que Ecuador se hizo respetar con esta acción. La jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, expresó que Ecuador es un país soberano y no van a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Mientras el ex candidato presidencial Pedro José Freile dijo: reconozco que muchos pensarán que hemos cometido un error diplomático evidente. Sin embargo, no puede evitar reflexionar sobre el significativo sentido de justicia que se experimenta al ver que aquellos que han infringido la ley están rindiendo cuentas ante la justicia. Además, el periodista Carlos Vera indicó que cuando una embajada hace de refugio para delincuentes con sentencia ejecutoriada, el Ecuador hace lo correcto al proceder según una excepción a la inviolabilidad de sede diplomática. Otra postura es la del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien señaló errores de ambos gobiernos. Manuel López Obrador se ha metido indebidamente en asuntos internos de Ecuador, pero la respuesta ecuatoriana no debió ser impulsiva.
Y el mundo reacciona al asalto de la Policía Nacional de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Los primeros en reaccionar fueron los gobiernos aliados al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las reacciones regionales a lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Quito se dieron en la red social X. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un comunicado en el que resalta que el respeto a la soberanía y la inmunidad de las sedes diplomáticas son principios que aseguran la convivencia pacífica entre países. Y reitera la obligación que tienen todos los Estados miembros de no invocar normas del derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La OEA mostró su solidaridad con los diplomáticos mexicanos y convocó a una reunión urgente. Los gobiernos aliados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fueron de los primeros en manifestar su rechazo a la incursión a la sede diplomática. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó su solidaridad con México y compartió un comunicado donde la Cancillería resalta que la medida llevada a cabo por el gobierno ecuatoriano constituye un serio precedente y conviene ser objeto de enérgico repudio, cualquiera sea la justificación de su realización. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que con este acto se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador en un primer tuit. En otro, dice que Colombia promoverá acción para que la Corte Internacional de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. El presidente boliviano Luis Arce condenó lo ocurrido. Rechazamos la transgresión al derecho al asilo tras el secuestro y la detención del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y que se evidencia no solo la violación de normas internacionales, sino también la afectación a la hermandad y la convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe, dijo en X. Mientras que la Cancillería chilena manifestó su profunda preocupación por la violación del derecho al asilo, reconocido como un aporte latinoamericano al derecho internacional. Estados Unidos, Argentina y otros gobiernos de Latinoamérica aún no se han pronunciado. Y ahora vamos a revisar más reacciones que se generaron en las últimas horas en la red social X. Vamos a revisar lo que dijo en esa red social el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Él ha señalado toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Debe respetarse por todos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es un componente esencial del derecho internacional. Una publicación que hizo esta mañana a las 7:32 el presidente de Cuba. Pero ¿qué dijo su homólogo colombiano, el presidente Gustavo Petro? Él ha señalado lo siguiente: se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político, es lo que ha dicho en la red social X el presidente colombiano Gustavo Petro. Y terminamos esta emisión especial de Televistazo haciendo un recuento de los hechos de las últimas horas, luego de que el ex vicepresidente Jorge Glass fue detenido anoche en la Embajada de México en el norte de Quito. El bloque de seguridad incursionó en la sede diplomática en donde se había refugiado desde diciembre del año pasado para evitar volver a la cárcel. Jorge Glass permaneció 9 horas en la unidad de flagrancia en el centro de la capital. El traslado a Guayaquil se cumplió con extremas medidas de seguridad. La incursión de anoche también se dio precisamente con militares. Ahí vemos los vehículos de la Policía Nacional, de la Fuerza de Seguridad Pública, que ingresaron a la embajada, donde subieron al ex vicepresidente para llevarlo a la unidad de flagrancia. Pasadas las 10 de la mañana, Jorge Glass ingresó a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, llegó en una tanqueta militar y se bajó esposado. Tras lo sucedido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció anoche mismo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador. En estos momentos hay presencia policial en los exteriores de la Embajada de México en Quito. Hasta aquí la información por el momento. Está prevista para las 4 de la tarde de hoy una rueda de prensa de la Cancillería ecuatoriana sobre lo sucedido anoche con la detención de Jorge Glass. Televistazo vuelve a las 7 de la noche, a las 19 horas, con más información actualizada sobre lo sucedido. Sigan en sintonía de Ecuavisa.